Bienvenidos mavianos a otro video del Heroes of Mavia. Así vamos ahorita mismo, chicos, con nuestra base. Vamos avanzando poco a poco después de esta nueva actualización. Seguimos avanzando lo que son los muros, que es lo único que me falta, bueno, en cuanto a defensas, porque todavía me falta mejorar, por ejemplo, algunos extractores de petróleo. Los extractores de oro ya los tenemos al máximo, todas las defensas también ya al máximo. Y mejorar el héroe, que lo tengo al nivel 28. Pero bueno, chicos, en este video vamos a ver una técnica o composición de tropas que me está funcionando ahorita mismo para hacer 3 estrellas a cuarteles nivel 7, es decir, en copas relativamente altas, no tan altas, porque yo ahorita estoy entre las 2300 copas más o menos. Y pues bueno, chicos, esta es la composición que vamos a estar usando para esta estrategia. Lo que tenemos son 6 carritos bomba, 60 strikers, 12 brutos, 78 marinos y 2 globos o ballenas. Para los que se preguntan por qué 2 ballenas, pues esto lo uso para sacar el héroe, ya lo van a ver en batalla. Y pues como ven, es una composición de ataque terrestre, ataque por tierra. Yo sé que hay estrategias de ataque por aire con esta nueva actualización, con globos y skyfires, pero esto es lo que me está funcionando ahorita, porque fíjense en mi historial, chicos, de ataque. Los últimos ataques tengo, por ejemplo, este que fue un cuartel nivel 7, creo que casi maxeado, 100%. Este otro cuartel nivel 7, 67%, 2 estrellas. Y miren que hay buen botín, hay buen loot en casi todos estos ataques. Yo siempre busco farmear el oro para los muros. Este otro ataque también tenemos 100% cuartel nivel 7. Por aquí otro 100% cuartel nivel 7. Hay algunos que sí, como que de pronto ataco un poco distraído o ataco a lo pendejo. Pero cuando nos enfocamos bien en el ataque, en analizar bien la estrategia, por dónde entrar y qué tropas tirar primero y así, por lo general nos hacemos mínimo 2 o hasta las 3 estrellas. Miren que aquí hay 3 100% de seguido a cuarteles nivel 7, pero para que vean que no es cuestión de suerte o de buscar mucho tiempo aldeas, vamos a hacer un ataque ahorita en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, aquí mientras grabo el video. Vamos a buscar entonces una base que sirva para esta composición. Ya les voy a explicar qué tipo de bases sirven y cuáles no para esta composición. Por ejemplo, chicos, este tipo de base que tienen un montón de muros cerrados no sirven para esta composición. No vamos a lograr las 3 estrellas. Puede que sí en este caso, porque tenemos algunas defensas de bajo nivel, pero necesitaríamos un montón de rompemuros para poder destruir todo. Y pues ahorita con esta composición solamente llevamos 6 rompemuros. Miren, por ejemplo, chicos, esta base creo que podría funcionar. Tenemos una base maxeada, miren todas esas defensas al máximo, y algo que es muy ventajoso es que no tenemos que sacar el héroe. Aquí está fácil sacar el héroe porque con los globos podíamos entrar por este lado de la izquierda. Pero ya no tenemos el héroe, así que esa es una ventaja. Entonces vamos a comenzar destruyendo por aquí un poco estos edificios, estos puntos de encuentro, para que entren más rápido nuestras tropas, nuestro héroe y todo eso. Y es la única entrada, ¿vale? Por aquí sería muy complicado entrar por esa doble barrera de muros. Y vamos a esperar un poco a que terminen destruyendo un poco los marinos, esas estructuras, y comenzamos a tirar poco a poco. No todo de un solo, chicos. Poco a poco los marinos. Después de los brutos, primero los brutos obviamente para que reciban el daño, luego nuestro héroe. No vamos a tirar todos los brutos de una vez tampoco, poco a poco. A ver, sigamos tirando bastante marinos. Y poco a poco vamos a ir tirando las tropas, chicos. No vayan a tirar todo de una vez, para que vayan avanzando. Ahorita que destruyan las torres, las defensas de antimisiles, la defensa aérea, vamos a tirar nuestros globos. Esos rompemuros los tiré ahí nomás porque sí, para gastarlos. Fíjense que ya están destruyendo una torre de defensa antiaérea. Nuestro héroe sigue con vida, eso es muy bueno, la verdad. Ya que destruyeron, chicos, destruyeron 2 defensas de misiles aéreos. Ya conseguimos tirando por aquí algunas cositas más, todo lo que nos queda. Y este es el truco, tratar de tirar no todo junto, sino poco a poco. Si se fijan, ya logramos las 2 estrellas, y yo creo que vamos a lograr las 3 estrellas, porque ya solo queda un mortero, esa torre de hielo.
Como ven, ya esto va a ser 3 estrellas facilitos, chicos. Ahí lo tienen. Solo quedan 2 cañones. Y listo, perfecto, 3 estrellas. Y vieron que solo me costó como 2 o 3 skipeadas para poder encontrar esta base. Este es el ataque, chicos, que les quiero mostrar en este video. Ya les voy a mostrar las otras repeticiones. Y bueno, volvemos aquí a nuestra base, chicos. Vamos a volver a hacer el ejército. Ya saben, lo típico. Les recuerdo, son 6 rompemuros lo que estoy usando, 2 ballenas, 12 brutos, 60 strikers y el resto ya es puro marino, ¿no? Pero ustedes pueden variarle un poco la cantidad. De tropas. De pronto ponerle menos marinos, más strikers, sumarle de estos blaze o lo que quieran. Pueden hacerle cambios, ¿no? Esto es lo que yo les estoy mostrando que me funciona a mí. Y funciona, como les repito, en este tipo de bases. Bases similares a esta como la mía, pero tienen que saberla atacar con buen timing. Para los que no sepan, timing es como arrojar las tropas en un buen momento, en el momento preciso. Si ustedes arrojan aquí todos los brutos al mismo tiempo, estos 2 morteros se los van a hacer trizas. Así que tienen que mandarlos poco a poco, progresivamente. Pero vamos a verlo con más ejemplos. Así que aquí está el ataque que acabamos de ver, que acabamos de hacer en tiempo real. Vamos a ver el anterior, que es este otro 100%. Y van a ver que también lo hice de la misma manera y que la distribución es un poco parecida, ¿no? Es una caja central, literal, es un solo cuadrado donde todo está contenido en el centro. Si ustedes mandan todo al mismo tiempo, se los van a matar rápidamente. Como les dije hace un rato, las dos ballenas es para llamar la atención del héroe. Tiré las ballenas por aquí, por la parte de atrás que estaba más cerca al héroe, y por aquí un marino para que saliera de este lado. Nosotros vamos a entrar por esta apertura que está aquí, porque pues es la manera más viable que tenemos, ¿no? No vamos a usar nuestros rompemuros en este caso. Yo los llevo por si acaso, porque me pueden servir en algún otro tipo de base. Pero bueno, ya comenzamos el ataque. Como ven, tiro solamente 3 brutos por ahora, unos marinos atrás para que vayan haciendo daño. Y bueno, me tardé un poco en tirar al héroe. Lo hubiera tirado un poco antes para que aprovechara, ¿no? Que los brutos estaban distrayendo un poco el daño de esos torres de hielo. Pero bueno, en fin, ya se van acercando un poco más los marinos a la parte central de la base. Sigo tirando más brutos progresivamente. Y fíjense que me guardo un poco los strikers en esta base. Me los estoy guardando porque sé que los brutos están consumiendo bastante daño. Y pues tengo todavía chance de lanzarlos un poco tarde en este ataque. Así que miren, fíjense cómo voy lanzando los strikers. Los voy lanzando como que poco a poco, como que 2 cada segundo más o menos. Y así van entrando poco a poco y no se van comiendo todo ese montón de daño por área que tienen los morteros y las torres de hielo. Mientras tanto tenemos por aquí los brutos que siguen avanzando su camino. Precisamente por eso, porque los lanzamos poco a poco, entonces ya murieron como unos 6 o unos 8 ya. Quedan como 4 o 3. Y pues todavía quedan con vida esos que siguen recibiendo daño de este mortero. Y pues eso ayuda un montón a los strikers que entraron de último. Y el héroe ya murió hace rato, pero sí que destruyó un montón en esta parte al inicio del ataque. Como ven, chicos, eso fue otro 100% facilito con esta composición de tropas. Ya les voy a mostrar otro en donde no funciona este tipo de ataques, ¿no? Miren, este por ejemplo 73% solo hice una estrella porque es el tipo de bases en donde no funciona esta composición. Y como les dije, es en donde hayan muchos compartimientos cerrados, como esta base, chicos. Tenemos esta parte central, hay 1, 2, 3, 4, hay como 6 compartimentos o 7 compartimentos cerrados. Necesitaríamos muchos rompemuros para entrar fácil, y pues esa no es la estrategia de este video. Vamos a ver si les muestro otro ataque. A ver, ya vimos estos 2 primeros. Vamos a ver este otro 100%, que creo que es una base que está maxeada. Vamos a verla primero. Ah, bueno, no está maxeada, pero fíjense que tenemos un héroe bastante centrado, y aquí aprovechamos para ver cómo atacar este tipo de bases en forma de espiral. Y por lo general ese diseño como que mete miedo, ¿no? Pero para que vean que este tipo de bases también se pueden hacer el 100%,
con esta composición. Vamos a verla rápidamente. Y listo, como ven, el héroe, chicos, está bastante centrado. A ver, comienzo tirando los globos por acá. Creo que por aquí alcanzo a llamar la atención del héroe. Listo, sí, ahí está. Recuerden que con las tropas aéreas solo llamamos la atención, pero tenemos que tener una tropa terrestre ya desplegada para que el héroe salga del centro, porque ahora los héroes solo atacan tropas terrestres. Ya por aquí a último momento yo me decido entrar por este lado de arriba, no por acá abajo. ¿Por qué? Porque por acá abajo tengo el cuartel y el cuartel me va a consumir mucho tiempo ahí con las tropas pegadas destruyendo el cuartel, y pues no va a servir para el ataque. Tenemos que entrar por el lado opuesto, el lado más lejos del cuartel, es decir, por aquí arriba. Entonces por eso me decido a entrar por aquí arriba con el ataque fuerte, ¿no? El ataque potente. Una vez que ya tenemos al héroe aquí, entonces lo destruimos con algunos strikers y marinos. Tiramos, ahora sí, en este caso, tiramos todos los brutos al mismo tiempo. No lo hicimos como en el ataque pasado, de forma progresiva, poco a poco, sino que lo tiramos todo de una. ¿Por qué? Porque es una base que no tiene todo tan junto, y al tener tantas partes por donde se pueden ir los brutos, tantos caminos, pues no está mal pues que tiremos todos los brutos al mismo tiempo. Y pues como ven, ya comienzan a meterse algunos brutos por acá, por este camino, otros por acá. Es cuestión de ir repartiendo bien las tropas en este tipo de bases, ¿vale? Como no hay muros cerrados, el único muro cerrado es donde estaba el héroe, pero ya lo destruimos. Podemos tirar las tropas bastante desplegadas y tratar de que siempre vayan adelante los brutos y detrás los marinos. Este tipo de base ya no los recomiendo, la verdad. Estos que son en tipo espiral o esvástica, no los recomiendo. Yo recomiendo ya que usen bases con compartimientos cerrados. Yo ahorita no he cambiado mi base porque me sigue funcionando, ¿vale? Pero si me llegan a hacer más de 2 estrellas seguidas, por aquí me hicieron 2 estrellas, pero hasta ahora no me han hecho ninguno 100%. Pero si me llegan a hacer 2 estrellas muy seguido, pues ya pensaría en cambiar la base. Pero yo como recomendación a ustedes es que implementen este tipo de bases con muchos compartimientos cerrados, porque muy poca gente ahorita está atacando con muchos rompemuros, entonces se les va a hacer difícil entrar con todo ese montón de muros cerrados. Y este tipo de bases con una forma cuadrada, bueno, la base mía no es tan cuadrada porque tenemos aquí esto como en forma de T, es como una especie de camino para que se coman bastante daño de los morteros. No es tan cuadrada, ¿vale? Pero yo lo que sí no les recomiendo es este tipo de bases, porque ya con esta composición que les estoy mostrando, chicos, este tipo de bases ya es muy fácil de hacerle el 100%. Solo es cuestión de, como les dije, cuando veíamos el ataque, cuando lo hacíamos, es que tiren las tropas no todo al mismo tiempo, sino que lo vayan tirando poco a poco, y a medida que se destruye, por ejemplo, la defensa antiaérea o torres de misiles, pues vayan tirando ya tropas aéreas si es que las tienen, y así. Pero bueno, quiero que sepan que todo depende de la base, el timing en que deben ir tirando las tropas. Es decir, no simplemente con que lleven esta composición les va a garantizar el 100%, sino que deben saber tirarla, deben analizar la base, por donde es más fácil entrarle, y pues estar pendientes, ¿no? Cuando ya algún mortero se distrae, pueden seguir tirando algunas tropas por otro lado, y así. En fin, hay muchos ataques que les podría mostrar de ejemplo, pero no quiero hacer el video tan largo, quizás para otro video. No olvides dejar tu me gusta para seguirles trayendo diferentes ataques y consejos a la hora de atacar. Nos vemos, chicos, recuerden usar el código de creador Anakin y los estaré leyendo ahí en comentarios. Bye bye.